Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección en el crisol del, en el crisol de Cristo. Y el título de la lección para el día de hoy es En el crisol del pastor. Es interesante cuando tú y yo leemos el Salmos 23, un salmo muy conocido. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Salmos 23, 3. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque usted nos ha cuidado, nos ha bendecido hasta este momento. Señor, que al estudiar la lección y tener el repaso de esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro versículo se encuentra en Salmo 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. A nosotros nos gusta, al ser humano le encanta, le fascina cuando todo va bien. Cuando todo va bien y no hay necesidad de nada, tú eres feliz. El asunto es cuando vienen los problemas. Dice, Sophie se recostó contra la puerta de su cuarto y se dejó caer sobre el suelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y en un momento a otro estaba sollozando. ¿Cómo pudo hacerme esto? Sophie acababa de recibir una noticia que le rompió el corazón. Alguien que pensaba que era su amigo, alguien a quien respetaba y en quien confiaba, estaba esparciendo chismes horribles sobre ella para arruinar su reputación y el trabajo que había estado haciendo. Tomó su Biblia de la cama y de repente se puso a leer algunas palabras muy conocidas. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos 23, 3 y 4. ¿Verdad que todo es posible? Suelto de golpe, pero la lógica parecía ineludible. El pastor del Salmo guía a sus ovejas por sendas de justicia, pero estas mismas sendas también parecían ser serpentear hacia el valle de sombra de muerte. ¿Podría ser que Dios usara incluso esta dolorosa traición de un amigo, este valle oscuro, para instruir la injusticia? Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es que suceden esas cosas? Pero nunca preguntamos para qué. ¿Para qué Dios permite que pase eso? En Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, Dios siempre ha estado al cuidado de ti y de mí. En 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y en primera de Pedro 1:8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros leemos, nada me faltará, ¿a qué se puede referir? ¿Será que solamente a cosas buenas? Nada, significa que también habrá problemas, habrán tentaciones, probablemente desilusiones. Va a haber de todo. La historia de Job nos puede ilustrar más esto también, de que Job era un hombre recto delante de Dios, tenía dinero, tenía una familia, pero el enemigo le quitó todo. Sí, quiere decir que solamente Job amaba a Dios cuando le iba bien. Eso creía el enemigo, pero Job seguía confiando y creyendo en su Dios. Él sabía en quién creía y cuando llegaron los momentos difíciles, él se aferró. Eh, en, en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos.
Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Santiago 1:17. ¿Sabes? Ah, Dice que se le pidió a algunos niños que hicieran un dibujo de Dios. Sin excepción, cada uno hizo un dibujo de un corazón en algún lugar. Cuando se les preguntó por qué, declararon unánimemente que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Él te ama y me ama. Si sabes cómo Jesús representa a este pastor, ese pastor que estuvo dispuesto y sigue estando dispuesto a buscar a sus ovejas y a guiar a sus ovejas. En Isaías 40:11, como pastor apacentaré su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en sus senos los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. En Jeremías 23:3 y 4, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y les haré volver a sus moradas, y creerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Pero también en Ezequiel 34:12, como reconoce el rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconocen mis ovejas, y las libraré de todos lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y en San Juan capítulo 10, versículo 14-15 dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo las conozco. Y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por ellas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso cuando nosotros podemos mirar todos estos versículos y nos dan un entendimiento más claro del Salmo 23. El Salmo 23 nos habla de ese pastor que está dispuesto a guiar a las ovejas. Pero cuando leemos en San Juan capítulo 10, nos dice que Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Es maravilloso ver cuando tú observas las ovejas, cómo siguen al pastor. ¿Por qué confían en ese pastor? Porque sabe que siempre los llevará a casa, ¿verdad? Que siempre los guiará por el buen camino. Así como el pastor ama a sus ovejas y no descansa hasta que ellas coman y beban y las guíe a ese refugio. Es maravilloso cómo Dios nos guía, cómo nos conduce por el buen camino. En San Juan 10:14 dice que Él conoce sus ovejas y escuchan su voz. A veces a nosotros se nos hace bien difícil escuchar la voz de Dios. O muchas de las veces no queremos escuchar la voz de Dios. Cuando Él nos quiere reprender, muchas de las veces no queremos aceptarlo. En Salmos 73:24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es interesante cuando nosotros leemos el Salmo 23. ¿Por qué David escogió el Salmo 23? ¿Por qué escribió el Salmo 23? El ejemplo claro que él era un pastor. Cuidaba de sus ovejas, amaba a sus ovejas. Pero tú sabes que también en la vida de él fue perseguido y él estuvo dispuesto a que Dios lo guiara. El Salmo 23:3 dice: me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Imagina que las sendas de justicia del Salmo 23:3 se extienden delante de ti a la distancia y no puedes ver la conclusión, pero sabes que al final del viaje
está el hogar. ¿Te acuerdas de la historia de Abraham? Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Y él fue a una tierra que no conocía. Fue a una tierra al cual nunca había visto. Mas sin embargo, él dijo, yo voy. Así las ovejas, así las ovejas también, cuando dice, me quiere por senda de justicia, por amor a su nombre. Dios sabe qué cosas son buenas, qué cosas mereces o qué cosas necesitas desechar. El Salmo 23, los lugares por los cuales David ve pasar las ovejas cuando siguen las sendas de justicia mientras se dirige a la casa de Jehová. Pero, ¿por qué estas sendas se llaman sendas de justicia o caminos correctos? Hay 4 razones importantes. En primer lugar, son caminos correctos porque conducen al destino correcto, la casa del pastor. En segundo lugar, son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona adecuada, el mismo pastor. En tercer lugar, son caminos correctos porque nos capacitan para ser las personas correctas, al igual que el pastor. Y en cuarto lugar, son caminos correctos porque nos dan el testimonio acertado. A medida que nos transformamos en las personas correctas, damos gloria al Señor. Son caminos correctos o sendas de justicia, ya sea que el recorrido sea fácil o difícil. Es interesante, pero cuando tú entregaste tu vida a Cristo, quizás pensaste que era fácil, pero luego encontraste problemas. ¿Sabes? Que el enemigo no quiere que tú seas feliz y que tú creas y que tú sigas a Cristo. Él quiere que estés lo más lejos que puedas. Mas, sin embargo, es necesario pasar por esas sendas, a veces peligrosas, pero es necesario. Y el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabes que cuando David era perseguido por Saúl, cómo Dios lo libraba. Y ese valle de sombra y de muerte estaba cada vez cerca ahí. También las ovejas cuando pasan por los prados, por, por esas sendas peligrosas, por esos caminos estrechos, están a merced de la muerte. Pero a veces es necesario pasar ahí, por ese crisol. A veces es necesario para ti y para mí pasar por esas pruebas difíciles, por esos problemas, por esa adversidad, porque Dios quiere transformarte. El camino, nadie te garantizó que era fácil. Por eso dice, nada te faltará. Pero así que si nosotros creemos, sabemos que llegaremos al final. Aunque parezca que pasas por momentos oscuros o momentos difíciles, tú sabes que cuando esa tormenta pase, llegarás a tu meta. Ahí está tu hogar. Así como las ovejas que pasan por las lluvias, que pasan por el calor, por el frío. Pero sabe que al final el pastor las guiará a casa. Elizabeth Elliot escribió, un cordero que se encuentra en el valle de sombra de muerte podría llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente. Y era necesario que él atravesara esa oscuridad para aprender a no temer. El pastor todavía está con él. ¿Sabes? Dios sabe por qué hay que pasar ahí o por qué Él permite que pases ahí. A veces nosotros nos sentimos solos. Pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. Podemos pensar como esta escritora, que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Te acuerdas de ese canto que dice huellas en la arena? Y él dice, yo me sentí solo, pero nunca pensó que Dios lo llevaba en sus brazos. Por eso cuando leemos en Hebreos 13, en Santiago 1:17 dice, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre y por la eternidad. Él siempre estará a tu lado.
Pero sí es cierto que cuando Jesús pasó por ese momento difícil en la cruz, Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él pensó que estaba solo, ¿verdad? Pero Dios no lo había desamparado. Ahí estaba Dios. De igual manera, ese es nuestro ejemplo más claro de nosotros, que Dios ahí está a nuestro lado y Él siempre nos guiará, a aunque pasemos por esas sendas horribles, por esos caminos escabrosos, Él guiará nuestra vida porque tiene algo mejor para nosotros. En primera de Samuel 2:9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es, es cierto, ¿no? Que muchas de las veces nosotros queremos ser fuertes y hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos de Dios. Sí, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger si crees en Él. Si tú no crees, Él no puede hacer nada por ti, no puede hacer nada por mí. En Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sabes que Dios tiene preparado un lugar para ti? Y aunque el enemigo parece que a veces toma ventaja, son momentáneas. Necesitamos soportar esas tentaciones y esas pruebas para poder avanzar. El Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando leemos en Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Verdad que es difícil? ¿Es difícil orar por tu enemigo? Si aún es difícil orar por tu amigo o por tus conocidos, ¿cuán más difícil es orar por tus enemigos? Esa persona que te ha causado tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento. A veces nosotros no estamos dispuestos a orar por ellos. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a orar por ellos, no puede haber un cambio en nuestra vida. Pablo lo dice de otra manera en Romanos 12:18-21. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú lees estos versículos, cuando tú lees lo que Jesús te dice que tú y yo hagamos, a veces es difícil de creer. Pero cuando tú miras lo que David hizo, cuando Saúl estaba durmiendo en la cueva, y él va y mira que está ahí, él podía causarle daño, mas no lo mató, sino que le dijo al general que cuidara del ungido del Señor. Él decía, ¿cómo le voy a causar daño al ungido del Señor? Y nosotros deberíamos decir lo mismo. ¿Cómo le voy a causar daño a la creación de Dios? Mas, sin embargo, muchas de las veces nosotros lastimamos a seres queridos, lastimamos a otras personas y no estamos dispuestos a orar por ellas. ¿Sabes? Quizás te han causado tanto dolor, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. ¿Sabes que muchas personas se han salido de la iglesia porque le causaron daño o sintieron que nadie las apreciaba? Se han olvidado de algo interesante que se encuentra ahí en el libro de San Mateo, capítulo 28. A mí me encanta esto cuando leemos el 18 y el 19, el 20 del capítulo 28, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Dios es el dueño de todo. Jesús es el dueño de todo. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús no nos dice que estará con nosotros solo en los momentos buenos. También estará con nosotros en los momentos difíciles. También nos guiará en los momentos difíciles. Pero es cierto que cuando llegan tus problemas o tus necesidades, tú sientes que estás solo y que te han abandonado. Pablo nos dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso es lo que nos estaba diciendo, que nuestra lucha es inmensa. Sí. El enemigo no quiere perderse él solo, quiere que tú y yo nos perdamos. Cristo no le dijo a sus discípulos que el camino sería fácil. Era difícil. Y cuando él los mandó a predicar, dice, no lleven nada para que ellos aprendieran la lección. A veces es necesario aguantar hambre. A veces es necesario estar enfermo. A veces es necesario estar en el hospital. Sí, para que probablemente en el trabajo o en tu vida diaria no has recapacitado de cuánto es el amor que Dios tiene por ti. Y cuando pasas por esos momentos difíciles es cuando más tiempo necesitas orar y decirle al Señor que te ayude. Es cuando más nos acercamos a Él. Pero sabes que muchas de las veces también cuando llegan los momentos difíciles nosotros nos apartamos de Dios o nos olvidamos de Dios porque creemos que Él nos ha abandonado. Él nos asegura que estará siempre con nosotros, ayudándonos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándonos, alentándonos, santificándonos, sosteniéndonos y dándonos éxito en hablar palabras que llenen de atención de otros al cielo. Siempre. Cuando tú pasas por esos momentos difíciles, tú puedes hablarle a otra persona de que Dios te sostuvo en esos momentos difíciles. Porque tú sabes en quién crees. Tú sabes en quién has creído. Y el Salmos 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero también tú y yo sabemos, cuando llegan los problemas, no queremos ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos ir a la iglesia? Pero tú sabes, y yo lo sé también, que en esos momentos difíciles es cuando más necesito acercarme a la iglesia, más necesito acercarme a Jesús. El Salmo 23:6 lo podemos comparar con Efesios 1:4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sabes que Dios siempre ha estado en el control de tu vida. Y en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. El mantenerte firmes, el no apartarte ni a izquierda ni a derecha, eso te hace lograr el objetivo. Y en Hebreos 11, 13, 14 y 15, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues sí, hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dios te llama. Dios quiere que te alejes de las cosas malas y te quiere dar cosas buenas. Pero el problema es de que si nosotros no miramos, no creemos, ¿verdad?
Nosotros necesitamos mirar antes para creer, pero Dios nos ha dado tanta evidencia de que es real, de que su amor es real, y necesitamos creer. Él prometió que vendría y vino, y Él prometió que volverá y volverá, porque Él nunca ha fallado y nunca te fallará. Sabes, no importa cuán profundo sea el valle o cuán persistentes sean los enemigos, la certeza de la bondad y el amor inagotable de Dios y la seguridad de su dirección hasta el final de nuestro viaje son incuestionables. Sí, yo sé que a veces ya no hay fuerzas, a veces quieres rendirte, a veces como líder de la iglesia no sientes el apoyo de los hermanos. Como director de escuela sabática, como director de sociedad de jóvenes, piensas que ya no puedes porque los hermanos no te apoyan. Aquí está clara la lección. Mantente firme. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que cuando miramos ese problema renunciamos. Muchos de nosotros renunciamos al cargo. No queremos soportar la presión, no nos gusta la presión. Solo nos encanta lo bueno. Sí, cuando todo va bien, cuando hay risas, cuando hay alegría, oh sí, Dios es bueno. Pero cuando pasas por esos momentos difíciles, no quieres. Muchas personas hoy en día no quieren aceptar el cargo de ser líder en la iglesia porque dicen que no podrán. ¿Sabes por qué no pueden? No pueden porque no quieren, porque no han llegado a confiar y a conocer a ese pastor. Por eso ese pastor dice que él conoce sus ovejas y él las guiará. Y hay una promesa en Mateo 28:20 que muchas de las veces se nos olvida a nosotros. Él nos está diciendo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice que solamente en los momentos buenos, sino también en los malos. Él nunca te ha abandonado. Y seguro, segurísimo, que nunca te abandonará. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Qué versículo, ¿no? Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. ¿Sabes? David se equivocó. David pecó, pero confió en la promesa de ese perdón. Dejó que Dios lo guiara. Y él como pastor guiaba a las ovejas, pero ahora él como líder quería guiar a su pueblo. Y es interesante que cuando él empieza a huir de Saúl, ¿quiénes eran las personas que lo seguían? No eran personas buenas para pelear. Lo seguían puras personas que tenían problemas, puras personas que tenían necesidad. Él conocía su dolor, él conocía su sufrimiento y él aprendió a ser un buen líder. Necesitas tú, necesito yo aprender del Salmo 23 muchísimas cosas. Dios ha provisto un bálsamo para cada herida, un bálsamo en Galad, y también hay un médico ahí. No estudiaréis las escrituras como nunca antes. Buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada emergencia. Sí, Él te dará sabiduría. Pero si tú y yo somos faltos de sabiduría, hay que pedirle a Él. Cuando tú y yo apartemos nuestros ojos de las cosas de este mundo, todo será diferente. Cuando nosotros nos apartemos realmente de este mundo, viviremos mejor, pensaremos mejor. Al pensar como Cristo vino a nuestro mundo para morir por el hombre caído, entendemos algo del precio que pagó por nuestra redención y comprenderemos que no existe verdadera bondad y grandeza sin Dios.
Si tan solo un ser humano, una persona hubiese pecado, Cristo hubiese estado dispuesto a venir a morir por esa persona. Es por eso que cuando el pastor se le pierde una oveja, se extravía esa oveja, él va a buscarla. Sí, y cuando la encuentra se regocija, la toma en sus brazos, cura sus heridas y la lleva a casa. Yo no sé qué tan lejos estás del redil. Yo no sé por qué te has apartado de Dios. Yo no sé qué te hicieron para que tú te alejaras de la iglesia. Yo no sé cuál es tu dolor. Yo no sé cuál es tu sufrimiento. Mas Cristo, Él lo sabe. Y Él te dice, hijo, vuelve a casa. Él está con los brazos abiertos esperándote. No quisiste pasar por ese valle de sufrimiento, pero ahora te has dado cuenta que lejos de Dios, lejos de esos buenos pastos, no hay felicidad. Yo te digo en este día que regreses a casa, que vuelvas. Lo he dicho siempre, tu lugar está ahí. Necesitas volver. Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sabes que tu corona está ahí todavía y tú puedes tomarla ahora que hay tiempo. Pero también para ti que estás en la iglesia, muchas de las veces este momento en el cual estamos viviendo, junio, julio, es cuando más renuncian las personas. Yo no sé por qué. Si tú estás pensando en renunciar a tu cargo, no lo hagas. Mantente firme. Si tú tienes problemas con tu esposa, ora y dile a Dios que te dé sabiduría. Tienes problemas en tu hogar, en tu familia, ora y pídele a Dios que te dé sabiduría para salir adelante. Tú y yo necesitamos de Cristo. ¿Sabes? Es agradable cuando nosotros pasamos por esos momentos bellos y hermosos. Pero también cuando lleguen los momentos difíciles, hay que aprender de ellos. Dios nos deja que pasemos por ahí para tener esa experiencia y saber de que en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga y que puedas tomar la mejor decisión. Deja que Dios siga siendo tu pastor. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa, en su palabra, Señor. Cuando pasamos por momentos difíciles no queremos nada. Corremos y corremos, pero nos damos cuenta que no hay nada. A veces es necesario pasar por ese valle de sufrimiento, por el dolor, para darnos cuenta de que usted nunca nos ha abandonado y recapacitar. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra, Señor. Bendiga a nuestra familia, a nuestros hogares. Bendiga a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Dele fuerza, dele sabiduría para tomar la mejor decisión. Por las personas que están en los hospitales, Señor, que usted sea con ellos. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.